Ok. Ahora sí. Ya muchachos, en esta sesión, en esta semana nos corresponde ver una nueva unidad que se llama tuplas, que también corresponde a una estructura de datos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa que sea una estructura de datos? Significa que nosotros en una variable vamos a poder almacenar más de un dato, pero los vamos a almacenar de forma estructurada. En este caso, se parece bastante al concepto de lista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, no, no avanza, ahí avanzó. Porque al igual que la lista, las tuplas son ordenadas. ¿Y qué significa que las tuplas sean ordenadas? Que yo voy a poder hacer referencia a los elementos que componen esta tupla por la posición en la que se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que la lista, una cosa muy importante es que ustedes conozcan o sepan manejarse con la posición. Si ustedes, porque una cosa importante de las tuplas es que son inmutables. Por lo tanto, a diferencia de la lista, ustedes cuando crean una tupla, eso no va a variar, no va a variar en tamaño, no va a variar en forma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ustedes crean una tupla, y en esa tupla el nombre estaba siempre en la posición 0, implicaría que en el resto de todo el desarrollo de un programa va a estar en esa posición porque son inmutables. No así en las listas, porque ustedes pueden crear el nombre en la posición 0, pero como la lista puede mutar, alguien le puede agregar un elemento en la posición 0, desplazando el nombre, alguien la puede borrar y así sucesivamente. Entonces, esa es una característica súper importante. Las tuplas son ordenadas, accedo a ellos por la posición que ocupan, y son inmutables. No las puedo modificar una vez que las he creado. Ejemplo de tuplas que ustedes ya deben manejar acá, por ejemplo, estudiantes, tenemos a Ana, Juan, Iván, Sofía, Paula. ¿Cuál sería la diferencia visual de una lista con una tupla? ¿Cómo ustedes podrían identificar una lista y una tupla visualmente? Por los paréntesis y los corchetes. Los paréntesis significa que son Tuplas. tuplas, ¿cierto? Y los corchetes serían las listas. Entonces, ahí tenemos una diferencia visual, ¿de acuerdo? Donde cuando ustedes le presentan algún problema y ustedes ven que está entre paréntesis, eso es una tupla. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, notas, ¿qué sería? Tuplas. ¿Una tupla de qué? Una tupla con string y otra con Entero. otra tupla. ¿Sí? Una tupla, usted tiene una tupla con dos elementos, el nombre y las notas. Pero las notas también corresponden a otra tupla. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes también tendrían que procesar. Por ejemplo, para sacar, ¿qué harían ustedes para sacar solo el 55? ¿Qué harían ustedes para sacar solamente la nota 55? Recorrer la tupla y después irme a la posición 1 para ¿Ya? poder sacar el primer elemento de esa tupla. Pero si lo vas a recorrer, ¿cómo te va a hacer a la posición 1? Ahí me pierdo. O sea, es que como es una tupla dentro de otra, Ujú. tendría que ir como a la posición 1 de la tupla gigante y de ahí recorrer la 1, la posición 1. Ya. Tú dices que, ¿cómo llegas a la tupla que está dentro de la tupla notas? Desglosemos. Acá me están hablando por el chat, ¿eh? Es que el primero siempre va a ser, o sea, la segunda tupla siempre va a estar en la posición 1. Entonces le coloco, no sé, notas, corchete 1. Y como estoy buscando la posición 0, el siguiente corchete sería el 0. Sí, correcto. Ahí sí. También lo indicó acá Nicolás por el chat. Ustedes pueden ver ahí lo que dice. Para acceder, ustedes deben colocar notas corchete 1. Al hacer notas corchete 1, están accediendo al segundo elemento de la tupla notas. Y ese segundo elemento de la tupla notas sería toda la tupla. Entonces ahora, como ya están dentro de esa tupla, pues ustedes quieren sacar un elemento en particular, como son ordenados, colocan otro corchete. Y ese segundo corchete 0 me va a sacar el número 55. ¿De acuerdo? Entonces, raya para la suma, por si no lo vieron, déjenme, si tienen algún... Acá para sacar el 55, yo tenía que colocar notas, corchete 0, no, corchete 1, y luego acá corchete 0. Eso es lo que tienen que hacer para obtener el valor 55. O sea, ese me está sacando ese valor 55. ¿De acuerdo? Porque nuevamente, como están numeradas, acá tenemos que Juan Pérez está en la posición 0,
y las notas están en la posición 1. Entonces, cuando yo digo corchete 1, estoy sacando toda esta tupla. Cuando digo notas corchete 1, me paré en toda esa tupla, porque ese es el 1. Y dentro de esta tupla, lo que yo voy a hacer ahora es sacar la posición 0, es decir, saco el 55. ¿De acuerdo? Esa es una de las características que tienen las tuplas, ¿ya? Que ustedes pueden acceder. Esa es la forma que ustedes van, y esto lo tienen que aprender bien porque esto se usa bastante y les va a ayudar a disminuir el código. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la otra forma de trabajar es a través del desempaquetado. Pero ya vamos a ir hacia allá. Para tener un concepto, nosotros ya vimos arriba que las tuplas son inmutables y ordenadas. Nosotros habíamos visto anteriormente en listas que para crear una lista vacía lo que teníamos que hacer era el constructor, que eran los corchetes, o bien el list. Ahora vamos a ver que para tupla nosotros podemos hacer t es igual a paréntesis, ¿ya? Y también tenemos el constructor, ¿ya? ¿Cuál sería el constructor acá? ¿Cómo ustedes transforman una lista a tupla? El constructor, por ejemplo, acá el constructor, ustedes era list. Con ese list, ustedes transformaban un texto a lista, ustedes pueden transformar, crear una lista vacía, ¿de acuerdo? Y cuando les vimos en la sesión pasada, que cuando queríamos copiar una lista y queríamos crear una lista nueva, debíamos usar el constructor list. Acá el operador tuple lo que hace es transformar una lista, o sea, transformar un tipo de dato a tupla. En este caso, como yo acá creé L2, que es una lista, cuando yo coloco T es igual a tuple de L2, estoy creando una tupla con una lista vacía. Ahora, estas dos cosas que está puesto acá sin sentido, ¿por qué tiene sin sentido? ¿Por qué creen ustedes que no tiene sentido crear una tupla vacía o crear una tupla con una lista vacía? Que no es como las listas que uno las podía modificar y ir agregándola después término, la tupla quedaría siempre vacía. Exactamente, esa es la respuesta, porque son inmutables. Entonces no tiene sentido que yo cree una lista, una tupla vacía, porque no la voy a poder modificar. De hecho, Python ni siquiera se los considera. Dicen, oye, está bromeando. Le voy a arrojar ahí un detalle, no sé, me acuerdo qué mensaje les da, pero no se puede, porque son inmutables. Si ustedes me crean una tupla vacía, ahí quedó vacía, o sea, prácticamente no existe. ¿De acuerdo? Ahora, para crear listas con valores, nosotros colocábamos esta forma, entre corchete, agregaban ustedes, entre corchete agregaban los valores, ¿cierto? Y en el caso de tupla, fíjense, ustedes pueden usar el constructor, ustedes tienen la tupla, o sea, tienen la lista 379, y si a esa lista le aplican el tuple, lo que acaban de hacer es crear una tupla. ¿De acuerdo? A ver, para que veamos, para que lo practiquemos. En términos prácticos, muchachos, la razón por la cual ustedes no podían generar un número decimal con la coma es porque si ustedes colocan 2,5, fíjense ahí, no es que haya aceptado el valor 2,5, sino que creó una tupla, donde el primer elemento de la tupla es el 2 y el segundo es el 5, así que tienen que tener cuidado. No es lo mismo colocar 2.5 que 2,5, porque aquí el B sí lo toma como un decimal. Ese es un número, el B. En cambio, el A ya no es un número. El A es una tupla con dos elementos, el 2 y el 5. De hecho, acá ustedes se dan cuenta que les colocó el paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa a considerar tiene que ver acá, pues, ahí sí. Tiene que ver acá con lo siguiente. Si ustedes tienen una lista C, ya, 2, martes. Oye, a todo esto, muchachos, se me olvidó ayer mandar un anuncio. Si descargaron la tarea antes del mediodía, se subió una versión actualizada porque le faltaba un parámetro para que le echen una mirada. Ahora está la versión final, al igual que el punto pi, para que lo revisen, ¿de acuerdo? Si es que la descargaron antes del mediodía. Si no la han descargado, están seguros que está la última versión arriba. Porque nos dimos cuenta que se nos había quedado un parámetro fuera en la función 2, creo que era.
2 martes, y aquí vamos a colocar tarea 9. No, tarea 8. Ya. Yo tengo una lista, si ustedes se dan cuenta, ahí está con corchete, pero si yo digo que D va a ser igual a tuple, para que ustedes entiendan lo que hace el tuple de C, lo que hace entonces es me transforma esa lista, me la transformó a tupla. Mantiene exactamente las mismas posiciones, lo único que cambia es que ahora D es inmutable. Siempre les hago esta como moraleja para que entiendan cuál es la diferencia entre una lista y una tupla. Yo lo veo de esta forma. Si ustedes quisieran ver, porque ¿para qué sirven las tuplas, profe? Si no las puedo modificar. Las tuplas sirven para presentar, para pasarte información que es un poco sensible y que tú quieres que no modifiquen. Yo les subiría a ustedes la planilla de notas en PDF, ¿cierto? ¿Por qué se la subo en PDF y no se la subo en el Excel o no se la subo en Word? Para que ustedes no la modifiquen. Entonces el concepto es ese. Para mí la tupla es como un PDF y la lista es como un Word. Yo en el Word podría modificar lo que quisiera, ¿de acuerdo? Pero si me pasan un PDF, salvo que tenga el programa, porque todos sabemos que hoy en día los PDF se pueden transformar, se pueden editar, pero eso dejémoslo de lado. Si no tuviéramos ese programa, el PDF sería inmutable, ¿de acuerdo? Ya. Entonces estábamos viendo acá lo siguiente, que cómo creamos tuplas. Ya vimos que basta con crear la tupla, basta con que estén enumerados, separados por coma, los elementos, para que automáticamente te lo considere como tupla. Y esto es lo principal. Como las tuplas son inmutables, ustedes todo lo que vimos de agregar al final, de agregar una determinada posición, de modificar un elemento de dentro que nos equivocamos, o de eliminar un elemento, todo eso no se puede. Entonces, técnicamente, ¿para qué sirven las tuplas? ¿O qué tenemos que saber de las tuplas? Tenemos que saber cómo crear y cómo sacar los datos de la información. Y eso tiene un nombre especial que se llama empaquetado y desempaquetado. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Ahora lo que les voy a presentar son un resumen de los elementos que a ustedes les sirven cuando quieren sacar la cantidad de elementos de una tupla o de una lista en len, cuando quieran saber cuántas veces está un elemento dentro de una lista o dentro de una tupla, ustedes usan el count, ¿cierto? Colocan lista.count elemento. Este lo usamos en la sesión pasada para resolver el ejercicio del gato, si se recuerdan. Después tenemos el index. Este también es importante. Por ejemplo, ustedes necesitan saber en qué posición se encuentra un elemento en particular. Entonces, el index te devuelve el índice, te devuelve la posición de ese elemento. Entonces, ustedes colocan tupla o lista.index y ahí dentro del parámetro colocan el elemento que están buscando. Por ejemplo, si yo tuviera la lista del curso y dijera lista del curso.index Nick Cabanilla, creo, no lo alcanzo a ver, bueno, Nick Wilson, ¿ya? Si yo lo buscara en la lista, me debería arrojar en qué posición de la lista del curso se encuentra Nick. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el index. Porque, va a buscar, ahora, si ustedes tuviéramos, si yo lo mirara acá, si mi lista fuera lo que yo estoy viendo acá en Zoom, ¿ya? Que no sé si ustedes es lo mismo, el index me va a buscar, me va a indicar la posición en la que se encuentra en esta lista. Si esta fuese, lo miráramos como una lista, y en esta estaría en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Estaría, sería el cuarto elemento de la lista. ¿Sí? No, sería la posición 4, el quinto elemento de la lista, porque acuérdense que partimos de 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el index, me devuelve el lugar en donde se encuentra ese elemento. Tenemos la otra importante, que es el zoom, que nos ayudaba al zoom, solamente funcionaba para listas o tuplas de valor entero o valor numérico, más que entero, puede ser flotante también. ¿Ya? Lo importante es que el zoom lo que hace es sumar los elementos que están dentro de una lista o una tupla, y tenemos el operador importantísimo que es el in, que me dice si un elemento está o no está dentro de esta estructura de datos. ¿Sí? Ahora, diferencias entre listas. Ya sabemos que las listas son mutables, las tuplas son inmutables. Yo acá tengo la lista 3, 5, 7, 8, entonces yo podría, me equivoqué, el elemento 5 no debiera ir ahí, debiera ir el 12, entonces yo digo L en la posición 1, reemplazo por 12, me quedaría este valor, y esto no se puede hacer, porque son inmutables. Yo no puedo agregar elementos, no puedo modificar ningún elemento dentro de lo que ya creé, o sea, todo lo que vimos anteriormente de lista que era para agregar, acá en tuplas no funciona. Las similitudes es que las dos son ordenadas, por lo tanto, tanto en las listas como en las tuplas yo puedo sacar elementos por la exposición, y sabemos que comparten algunos comportamientos, algunas funciones como las que ya presenté anteriormente, len, index, zoom, count, ¿de acuerdo?
La otra cosa importante es que comparten que lo que ustedes ya saben para recorrer listas, lo pueden aplicar para tuplas. ¿Por qué? Como yo tengo la tupla, es una estructura de datos, es decir, es una colección de datos dentro. Cuando yo aplico un for, saco el elemento directamente. Si yo hiciera un for ahora de los integrantes de Zoom, mi for, primero sacaría a la Fernanda, después estaría yo, después estaría Alison Palacios, después Alison Martínez, después Nick Wilson, después a Coto, y así sucesivamente. Lo saco directamente, saco los nombres, porque eso es lo que estoy viendo acá. Eso es lo que hace un for, saca lo que está dentro. ¿Ya? Y también podríamos usar la otra forma de recorrer las listas. Si ustedes se recuerdan las listas, también las podíamos recorrer por la posición. Y en ese caso, lo que teníamos que hacer para recorrer por la posición, si ustedes no lo recuerdan, tenían que usar también un for, o podía ser un while. Ustedes hacían for i in range. ¿Qué hacía el range? ¿Se acuerdan qué hacía el range? ¿Qué hacía el range? Chicos, ¿se acuerdan qué hacía el range? ¿Aló? Houston. ¿Están ahí? ¿No era ¿Era el rango, profe? Ah, sí, bueno, el rango. Era, hace? era el, ¿Qué hace el rango o range? De que solo se va a repetir la cantidad de veces que tenga cierto carácter en la tupla, si no me equivoco. No, pero el rango. ¿Están viendo la pantalla? Escribí algo, no han visto todavía lo que. Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué hace? Lo voy a colocar acá. Rango o range de 4. ¿Qué hace cuando yo coloco range de 4? 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, creo. Genera una lista. Eso es lo que tengo que colocar. Genera una lista con los elementos del 0 hasta el n-1. Entonces, el range de 4 me genera una lista. Entonces, si nosotros desglosamos lo que estamos haciendo acá, for i in range del len de tupla, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy sacando el largo de la tupla. Supongamos que la tupla, vamos a colocar los elementos acá. Vamos a colocar que tupla es igual a 2, 56, 23, 99. Ya. El len de tupla, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el len de tupla? El len de tupla, chicos. ¿Están viendo la tupla, no? ¿Cuatro? ¿Están viendo? La tupla es el 2, el 56, el 23, el 99. ¿Cuántos elementos tiene? 4. 3. 4. Se enumeran de la posición 0, pero eso es para, Sí, profe. para Disculpe. sacar. No, está bien, pues, es una confusión válida que se produce, pero para que ustedes tengan presente de que se enumeran, pero cuando ustedes cuentan, se cuenta desde el 1, 2, 3, 4. Ustedes tienen ahí 4 elementos, pero cuando quieren sacar la posición, van del 0. Ahí estoy de acuerdo contigo que va a llegar hasta el valor 3, porque parte del 0. Entonces, el len de tupla es 4. El rango de 4, ya sabemos que nos genera este elemento. Entonces, ahora, ¿qué transformamos? Con el len sacamos un número, y después el rango de 4 nos generaría esa lista. Entonces, lo que hace este for es recorrer los elementos de esa lista. Va a sacar primero el 0, después va a sacar el 1, después va a sacar el 2, y después va a sacar el 3. ¿De qué me sirve que saque esos valores si mis elementos son estos? Ouch. Mis elementos, déjenme, son los que ustedes están viendo acá. Estos son los elementos. ¿De qué me sirve que yo esté trabajando con el 0, 1, 2, 3, 4? De que si yo lo llevara a posición, se dan cuenta que el valor 0 está en la posición, o sea, el valor 2 está en la posición 0, el 56 está en la posición 1, el 23 en la posición 2 y el 99 está en la posición 3. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo sigo con mi for, yo acá, ahora, una vez que estoy dentro del for, lo que debo hacer es print tupla corchete i. Esa es la otra forma de recorrer. Porque fíjense, todo lo que hicimos anteriormente, for i en el rango del len de tupla, me generó esa lista. La primera vez el i va a sacar el valor 0. Como el i vale 0, tupla corchete 0 me va a sacar el 2.
Vuelvo arriba, el i saca el segundo valor que sería el 1. El i vale 1. Tupla corchete 1 me va a sacar el 56. Vuelvo arriba, saco el siguiente valor que es el 2. I vale 2. Tupla corchete 2 me saca el 23. Vuelvo arriba, el i saca el último elemento que es el 3. Tupla corchete 3 me saca el 99. ¿Ya? Eso es. Ahora, si eso es lo único que van a hacer, ustedes dicen, profe, pero ¿para qué nos complicamos? Porque usted nos enseñó que el otro for sería así como for x in tupla print x. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Mejor usamos este porque acá yo saco el for x in tupla, el x va a tomar el valor 2 y lo muestro. Después, porque aquí estoy accediendo, cuando hago un for directamente de la colección, saco los elementos directamente sin pasar por la posición. Entonces, la primera vez el x va a valer 2. La segunda vez el x va a valer 56. La tercera vez el x va a valer 23. Y por último va a valer 99. Y lo va a mostrar. ¿Sí? En este caso, estos dos for son equivalentes. Hacen exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es el plus de recorrer una lista con la exposición? Es que, por ejemplo, acá, este for solo me va a permitir a mí sacar de a un elemento. Este de abajo, a ver, déjame marcarlo. Este for me va a permitir a mí, no me dejó. Este for me va a permitir a mí sacar de a un elemento. ¿De acuerdo? En cambio, cuando yo saco exposición, podría recorrer de más de un elemento. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que hacer algo así. For i in range, ¿de qué? Del len de tupla menos 1. ¿Ya? Ya le voy a explicar por qué del len de tupla menos 1. Aunque creo que ya lo habíamos conversado. 1, 2, 3. Y ahora lo que vamos a hacer acá es print tupla corchete i, coma, tupla corchete i más 1. Entonces, si yo hago con la posición, fíjense, for i en el rango del len de tupla. ¿Cuánto es el len de tupla? Sabemos que era 4, pero le resto 1. Al restar 1, ya no es 4, sino 3, y ahora me genera el rango de 3, me va a generar la lista del 0 al 2. Eso es lo que me va a generar la lista, porque puse rango de 3, ya no es el rango de 4, entonces me genera la lista de 0 al 3. La primera vez el i va a tomar el valor 1, ¿cierto? Ustedes asumirían, tomaría el valor 0. ¿Sí? El i vale 0. Entonces, cuando dicen tupla corchete i, va a sacar tupla corchete 0, que sería el valor 2. Y después va a sacar el valor i, que valía 0, más 1. 0 más 1 es 1. Va a sacar el valor 1. Entonces va a sacar el 2 con el 56. ¿De acuerdo? Después, ¿qué va a hacer? Vuelve arriba y él saca el siguiente elemento, que es el 1. ¿De acuerdo? Va a decir, imprime tupla corchete 1. ¿Cuánto es la posición 1? 56. Me va a imprimir 56. Y después me dice, i más 1. Como el i vale 1, 1 más 1 es 2. Entonces me va a sacar el elemento de la posición 2, va a escribir 23. Y después va a volver arriba, va a sacar el último elemento, que es el 2. Y me va a imprimir el 2, que es 23. Y me va a imprimir el último elemento, que es 2 más 1. 2 más 1 es 3, sacaría el 99. ¿Ya? Y ahí terminaría. ¿Y por qué tengo que terminar restarle 1? Porque como estoy parándome en una posición y avanzo 1 hacia adelante, si yo llegara, imagínense, suponga que no había puesto el menos 1, hubiera llegado al 3. Hubiera dicho imprimir tupla corchete 3, me hubiera sacado el 99, pero acá se cae al hacer tupla y más 1, porque 3 era la última posición. Si yo le aumento en 1, 4, me va a salir fuera de arranco y se va a caer. Por eso, siempre que yo me mueva y saque de más de un elemento, si acá yo hago i más 1, se le suma 1, acá arriba al len, tengo que pararme en el penúltimo ejercicio, porque me voy en el penúltimo elemento, de la tupla, yo le voy a sumar 1. Si sacara de 3 elementos, por ejemplo, si era tupla i más 1, tupla i más 2, al len tendría que restarle menos 2. ¿De acuerdo? ¿Entendieron cómo se recorren las tuplas? Esto mismo que acabo de explicar acá se aplica tanto para tuplas como para listas, porque tiene la misma similitud. ¿Alguna duda, chicos? ¿Consultas? ¿Se perdieron en alguna parte acá?
¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Todo bien, profe? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Ya, vamos entonces a pasar a la siguiente parte. Que esto es lo que tienen que saber. ¿Qué es lo que es el empaquetado y el desempaquetado? Empaquetado se refiere a que ustedes crean este paquete que sería la tupla. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama empaquetar? En Python los datos no pueden ir sueltos. ¿Ya? ¿Y qué me refiero con suelto? Ustedes no pueden retornar más de un valor. Si ustedes retornan más de un valor, Python te lo va a empaquetar. Por ejemplo, acá, tienen 2,5. Oye, acá esto lo puede ser, tengo dos valores, no se puede asignar una variable, por lo tanto, creo un paquete, sería la tupla. Y creo una tupla con el valor 2,5. Acá también, ustedes mismos decidieron crear el paquete que ustedes le colocaron los paréntesis. Entonces, crearon la tupla 3458 34.1. ¿Sí? Esta es una tupla de largo 3. Acá también tengo la tupla I, que es una tupla de largo 3. Y acá tengo la tupla de largo 2. ¿Ya? Que está el nombre de una persona y está su fecha de nacimiento, supongo. ¿De acuerdo? Aquí creo. Ahora fíjense, acá yo le pasé dos datos y lo guardé en la tupla T. Eso se llama empaquetar. ¿De acuerdo? El concepto inverso, que es sacar los datos desde una tupla, se llama desempaquetado. Y acá tienen que ser muy conscientes de cuánto es la cantidad de datos que están dentro de la tupla. No pueden desempaquetar con menos opciones. Si la tupla T tiene dos elementos, ustedes para desempaquetar, para sacar los elementos que están dentro de la tupla, tendrían que colocar A, B. ¿Y qué significa esto de desempaquetar? De alguna forma lo que están haciendo ustedes, como el T vale 2,5, ¿sí? Ustedes lo que están diciendo es, oye, guárdame el 2 en la variable A y guárdame el 5 en la variable B. Eso es lo que están haciendo con el desempaquetamiento. Entonces, si ustedes tienen más datos y colocan menos variables, le va a dar error. Muchos valores para desempaquetar. Y al revés también. Si tienen más variables que datos, le va a decir muchos valores también para desempaquetar. Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Acá, fíjense, X tenía estos tres datos, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que hacen es que el P va a guardar el 3,4, el Q va a guardar el 5,8 y el R va a guardar el 34,5. Entonces, con esto ya accedieron a los datos que estaban dentro de la tupla. Por lo tanto, ustedes ya después pueden hablar de P, Q y R y van a estar haciendo referencia a los datos que están dentro de la tupla. De esa forma, ustedes pueden generar información a partir de tuplas, porque ustedes dicen, profe, ¿para qué creamos tuplas si no las podemos modificar? Para esto, yo te paso una base de datos con información que no puedes modificar para que no me cambies la información. Y si tú a partir de esos datos generaste más información, bien, es parte de lo que tienes que hacer. Es como que yo les subiera las notas y ustedes tomen las notas que yo les subí y ustedes empiezan a hacer funciones, empiezan a hacer cálculos para, oye, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me tengo que sacar? ¿Qué pasa si no hago esta tarea? Y empiezan a hacer ese tipo de cálculo. Es lo que estarían haciendo ustedes con una tupla. Me subieron la información, yo saco los datos, trabajo con ellos y genero la información. ¿De acuerdo? Acá esto ya lo habíamos visto un poco, ¿sí? Ustedes cuando están haciendo P1, cochete 1, cochete 2, ¿qué están haciendo? Están sacando acá el año de nacimiento, ¿de acuerdo? Porque P1, cochete 1, ya sabemos que 0 es el nombre, esto sería 1. Y después, dentro de esta tupla, que es la parte 1, se van a ir a la parte 2. 0 era el día, 1 era el mes, 2 era el año. Por lo tanto, acá A valdría 1980. ¿De acuerdo? Y ahora, ustedes están accediendo, desempaquetando, acá haciendo uso de que las tuplas son ordenadas, por eso pueden desempaquetar de esta forma. Si no les gusta esta forma, tendrían que hacerlo por paso. Y ustedes lo primero que hacen es, P1 lo van a desempaquetar en nombre y en otra tupla. Y luego esa tupla la desempaquetan en día, mes, año. ¿Se entendió? Esta es la clave de tuplas, muchachos. ¿Ya? Las tuplas se tienen que desempaquetar o se acceden por la posición. Ustedes tienen que saber hacerlo siempre para trabajar con tuplas, porque es para que, si no, no tendría sentido, que las tuplas, como son inmutables, no pueden hacer nada con ellas. Ya, y esta es la característica principal de las tuplas, del por qué tenemos que usar tuplas, del por qué. Porque fíjense, las tuplas funcionan
de la misma forma en la cual ustedes hacen ordenamiento de string. ¿Qué pasa? Para esto esta tupla la pueden ver como una colección de letras o lo que ustedes quieran. Fíjense acá. Para que ustedes piensen en los nombres. Esta sería con la primera letra, la segunda letra, la tercera letra, lo mismo acá. Si yo tengo a Andrés y tengo a Sabina, la A está mayor que la S, por lo tanto digo, sí es verdadero. Acá es lo mismo. Primero parto comparando por la primera posición. Si la primera posición me da una respuesta absoluta, yo puedo dejar de comparar. 4 es menor que 7, verdadero, termino. En este caso, 4 es menor que 4, como son iguales, no puedo decir nada. Es como decir Andrés y Andrea, y comparo con la A, no puedo decir nada, tengo que pasar al siguiente elemento. En este siguiente elemento, comparo el 5 con el 2. 5 con el 2, y aquí sí puedo decir, el 5 no es menor que el 2, por lo tanto, esto es falso. Este es mayor que esa tupla, ¿ya? Porque tengo el 4, 5, y acá tengo 4, 2. Por lo tanto, esta es mayor. Entonces, esto es falso. Esta comparación es falsa. Y acá, esto, cuando yo tengo elementos que tienen los mismos elementos, se van a diferenciar o van a tener que tomar la decisión ustedes de comparar por el largo. Es cuando ustedes tienen un nombre, por ejemplo, André, y tienen a Andrea. André va a ser menor que Andrea porque Andrea tiene una palabra más, pese a que la primera parte es la misma. Ustedes dicen, ¿pero por qué es mayor? Porque tiene una letra más. Acá es lo mismo. Si yo hubiera aplicado 4 es menor que 4, no puedo decir, son iguales. 5 es menor que 5, no puedo decir. 7 es menor que 7, no puedo decir. Y como este se terminó, y este tiene un elemento más, este sería mayor que el anterior. Entonces, acá usted se entró. Ya, ahora, ¿dónde toman mucha importancia? Sobre todo en las fechas. Y las fechas, fíjense, para comparar fechas, tiene que ser en el formato año, mes, día. ¿Por qué? Porque si ustedes compararan esto, ustedes pondrían, por ejemplo, colocarían acá la tupla 12 de mayo del 2010. Es mayor o igual que el 25 de diciembre ya del 2000, vamos a cambiar un poco aquí, 2011. Lo puse el 2009 para que no sea tan evidente. Estoy diciendo, 12 es mayor o igual que 25, y ahí le voy a decir falso. ¿Ya? Porque ustedes comparan la primera. 12 es mayor que 25, falso. Y al tiro le voy a decir que esto es falso, porque ustedes, cuando están trabajando con tupla, van a irse a comparar primero elemento a elemento. Y esa es la gracia de las tuplas. ¿Por qué? Porque ustedes, ahora, muchos ejercicios les van a dar a ustedes de ordene por los mejores, los que tienen mejor ranking, los que sacaron mejor nota, los que tienen mejor promedio. Entonces, cuando ustedes tengan muchas características de una persona, por ejemplo, tienen el promedio, o veámoslo ya ahora que estamos en modo Copa América. En la Copa América, los equipos van a tener puntos y después tienen diferencia de goles y después tienen goles a favor, por decirlo, cantidad de goles hechos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ellos tuvieran que determinar quién es el que pasa a la siguiente fase, si tienen igualdad de puntos, van a ir a la diferencia de goles. Si están igual en diferencia de goles, van a ir a la cantidad de goles anotados. En ese caso, ¿qué convendría a ustedes crear una tupla? ¿Ya? Donde el primer elemento de la tupla tiene que ser la característica principal con la cual van a cortar. Deberían estar primero los puntos. El segundo elemento es con la segunda característica con la cual ustedes van a tomar en consideración si es que las primeras son iguales. En este caso, diferencia de goles. Y por último, tendrían que colocar los goles a favor y de ahí todas las características que ustedes quieran, pero de ahí en adelante, porque siempre, cuando ustedes coloquen tuplas y se comparen o hagan un ordenamiento, que tienen que saber ustedes, que es esto. El primer elemento se compara, y si el primer elemento es absoluto, no sigo comparando. Por lo tanto, si yo estoy ordenando los países por los puntos, si el primero tiene menos puntos que el anterior, ya al tiro, ni siquiera miro los goles, las diferencias de goles, sino que paso, ya sé que este está más bajo que el anterior. ¿Me entienden? ¿Me explico con eso, chicos? ¿Me logran entender? Profe, es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, mi apellido empieza con C y hay otro apellido que empieza con C, ahí comparamos la segunda letra, para quién va Exactamente. primero.
Ah, ya. el mismo algoritmo. Por eso les decía que ustedes esto lo podían imaginarse como que lo estuvieran haciendo con letras. El mismo algoritmo que cuando ustedes hacen un ordenamiento alfabético. ¿De acuerdo? Si alguien tiene, por ejemplo, apellido Cabas, y tú tienes apellido Cabanilla, tú vas a ser mayor, tú vas a quedar, si estás ordenado de menor a mayor, vas a quedar después que Cabas. Ah, no, disculpa. Sí, no, vas a quedar, no, porque tienes la S por la N. Todavía hay una discriminación ahí. Porque cuando es todo igual, si tuvieras Cavani, no, tampoco Cavani con B corte. Bueno, pero si fuera todo igual, la primera parte, si tuviera la primera parte igual, tú quedarías antes. ¿Por qué Cabas quedaría después de ti? Tú tendrías Cabanillas y después Cabas. ¿Por qué? Porque tú tienes la C igual a la C, la A igual a la A, la B larga igual a la B larga, la A es igual a la A. Pero tú tienes, en la otra parte tú tienes la N de Cabanillas y el otro va a tener la S. N es menor que S, sí. Entonces tú quedarías antes y Cabas quedaría después. ¿Se explicó? ¿Se entendió? Chicos. ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe, sí se entendió. Ya. Entonces, esto, muchachos, lo de los órdenes, es la clave. ¿De acuerdo? Si a mí tengo los datos de una persona y me dicen, oye, ordénalo por año de nacimiento, el primer elemento de la tupla tiene que ser el año de nacimiento. Porque si no, si el primer elemento de la tupla son los nombres y hago un sort, lo va a ordenar alfabéticamente. ¿Ya? Si yo quisiera ordenar por edad, tengo que colocar en el primer elemento de la tupla la edad. ¿De acuerdo? De esa forma, ustedes hacen un sort y le va a quedar de menor a mayor. Y si ustedes quieren buscar de mayor a menor, hacen un reverse para que le quede ordenado de mayor a menor, o ahí ustedes, si solamente necesitan 1, pueden sacar el menos 1. Bueno, ahí hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacer estos ejercicios, pero quiero que sepan que los ejercicios que se hacen ahora en tuplas sirven bastante para el tema de los órdenes. Cuando ustedes tienen que procesar información y luego generan sus propias tuplas, donde en la tupla ustedes van a colocar los criterios. ¿De acuerdo? Sin ir más lejos, en la tarea tienen que hacer algo similar. ¿De acuerdo? Ahí les dejo para que ustedes vayan después a la tarea y revisen qué tienen que hacer. Entonces, 1,2 es igual a 1,2. Sí, profe. Esto sería verdadero, ¿no? Vamos a ir anotando. Tendríamos que esto sí sería verdadero. 6,1 es igual a 6,2. Falso. Falso. Falso, ¿no? Porque cuando el 6 no puedo decir nada con el 6, paso. 1,2 es distinto de 1,2,3. Verdadero. A ver, ¿Quién sería mayor? La 1, 2, 1,2, 1, 2, 3. 1,2,3. Ya, esa es la mayor, ¿cierto? Porque los dos son iguales, pero esta como tiene un elemento más, sería mayor. Acá, 5,0,0 es menor que 9,0,0. Verdadero. Verdadero. ¿Y por qué determinaron eso? Porque el 9 es mayor que el. Por el primer 5. dígito. El primer dígito, 5 menor que 9 es verdadero, efectivo, es una verdad absoluta. Acá, 5,999 es menor que 9,0, o sea, 9,000. Verdadero. Verdadero. Si tienen dudas, lo consultamos al tío intérprete. Tenemos... Uy, ¿qué pasó? Se ve en blanco, profe. Sí, se fue para otro lado. Aquí. Se fue. Aquí. Voy a borrar. Teníamos que los valores con los que estábamos preguntando eran 5,9999. Ya, gracias. Déjenme que me quedo en el ratón. Ahí sí. Tenemos que A va a ser igual a una tupla que era 5,12345, lo pusimos ya, no importa. Y B era la tupla 9,0,0. A es menor que B, era menor estricto, ¿cierto? Sí. Y nos dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque el 5 es menor que el 9. Basta con que el primer elemento sea distinto. Ya, recuérdese que el tema del largo entra en acción cuando yo tengo que todos los elementos anteriores son iguales. Por eso en delante cuando dije
Cabas con Cabanilla. Me había dicho que Cabanilla era más grande que Cabas, pero me equivoqué, porque Cabas tenía una S, y la S, en la primera parte de Cabanilla, termina, o sea, es Cabán, y el otro es Cabas, no alcanzan a ser igual. Entonces, en esa última iteración, cuando comparo la S con la N, sí puedo determinar de que la N está antes que la S, por lo tanto, me quedaría Cabanillas y después Cabas. En este caso, al tiro se produce una diferencia. 5 menor que 9, por lo tanto, el tiro puedo decir que es true. Ni siquiera llego a comparar por el largo. ¿De acuerdo? Ya, sigamos con esto. Tenemos que 1,9,10 es mayor que 1,9,5. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. El 1 es igual al 1, no puedo decir nada. El 9 es igual al 9, no puedo decir nada. 10 es mayor que 5. Verdadero. ¿Sí? Vean los muchachos, igual que los nombres, cuando ustedes comparan los González con los Gonzalo, ustedes tienen hasta la Gonzal, que son iguales. Y de ahí se diferencia la E con la O. ¿La E está antes que la O? Sí, entonces González va a ir antes que Gonzalo. ¿De acuerdo? Acá, 1,2 es menor que 1,245. Verdadero. Verdadero. Aquí sí entra el 1,2 es igual al 1,2. Por lo tanto, ¿cómo diferencio que realmente es mayor? Por la cantidad de elementos. Entonces, 1,245 es mayor que 1,2. 1,3 es mayor que 1,245. Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque el 3 es mayor que el 2 y se corta. Ya, muchachos, eso es la parte más relevante. Ahora, esto a modo de resumen, ya sabemos que las tuplas, esto no tiene sentido, crear tuplas vacías porque son inmutables. Sabemos que tupla es el constructor, es decir, si yo tengo una lista y la quiero dejar inmutable, la paso a tupla. ¿Y cómo la paso? Con el operador tuple. ¿Ya? No puedo modificar porque las tuplas son inmutables. No puedo eliminar. Y para empaquetar, el concepto de empaquetamiento es cuando ustedes pasan más de un valor y lo guardan en una variable. Es decir, están creando la tupla. Acá crean la tupla 359. Para desempaquetar, por ejemplo, acá ustedes crearon la tupla 359. Entonces, como tiene 3 valores, ustedes colocan 3 variables al lado izquierdo. ¿Ya? Y luego le colocan el valor t. ¿De acuerdo? Ojo que para que una variable esté al lado derecho de una asignación, implica que esa variable tiene que tener valores. Si ustedes no hubieran puesto esto de acá arriba y colocan t, esto les va a dar error porque va a decir, oye, t no está declarada en ninguna parte, no sabemos cuánto vale. ¿De acuerdo? Cuando ustedes coloquen una variable al lado derecho, preocúpense de que anteriormente esa variable le hayan asignado un valor. O si no, les va a decir que esta variable está indefinida. ¿Sí? Ahora, lo otro para desempaquetar es que tienes que colocar tantas variables como el largo de la tupla. Este largo de la tupla es 3, ustedes colocan 3 variables. Acá tenemos que x, tengo 3, x esta tupla es de largo 3, donde 0 es el nombre, 1 es el apellido y 2 sería la fecha de nacimiento. Entonces ustedes pueden desempaquetar en n a fecha. N sería el nombre, a apellido, fecha sería la tupla. Y luego la fecha, que también es una tupla, la pueden volver a desempaquetar con I, M, D. Esto es desempaquetado. Ahora, este mismo ejercicio de desempaquetado lo pueden hacer por las posiciones. Recuerden que las tuplas, al igual que las listas, son ordenadas, por lo tanto, si ustedes colocan X corchete 0, están sacando el elemento 0, que sería Juan, lo están guardando en N, que es lo mismo que estamos haciendo acá. A es igual a X corchete 1, estoy sacando el apellido y lo asigno a A. Y fecha, estoy sacando el elemento 2, es decir, toda esa tupla. ¿Ya? Y como fecha es una tupla, yo puedo sacar el año con fecha 0, el mes con fecha 1 y el D con fecha 2. Ahí tenemos las dos formas de desempaquetar, por posición o por variable, digamos. Y bueno, se recorren, ya vimos cómo se recorrían de la misma forma, en forma directa con un for o a través de la posición. Sabemos que a través de la posición es más genérico, me permite resolver muchos más ejercicios que con el for directo, porque el for directo saca de a un elemento de la colección. No puedo sacar más de un elemento en cada iteración. En cambio, por posición, yo podría sacar de más de un elemento, como el ejercicio que vimos anteriormente. Ya, esta es la forma directa. For variable, intupla, print variable. Ahí me faltan los paréntesis, disculpen. Ahí sería print paréntesis variable. Y acá, for variable en range, también los paréntesis. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por directa, que aquí saqué directamente el valor, acá indirecta o por posición, porque la variable toma el valor de la posición, y con el valor de la posición, más la tupla, saco el elemento. ¿De acuerdo? Ya, para hacer al tiro la corrección, lo que les decía acá es esto. Ahí. Aquí. Este print llevaba paréntesis. Print variable. Y cerramos paréntesis. Eso es lo que me faltaba. Y acá lo mismo. Print paréntesis. Y cerramos paréntesis para que queden tranquilos y no digan, ahí se confundan. Ya. La otra forma, muchachos, que teníamos que ver es esta. Esto ya lo habíamos visto de las tuplas, ¿cierto? Lo que acabamos de ver, directa e indirecta. Y bueno, habíamos visto, aquí hay ejemplos, ya los vimos. Cuando ustedes empaquetan, ahí les dice el resultado. Cuando ustedes vuelven a empaquetar, le vuelven a quedar otra tupla. Acá fíjense, pasé tres tuplas, pero separado por coma, entonces les crea una tupla macro, una tupla mayor, con los elementos dentro de la tupla. Y bueno, desempaquetar era por posición, acá ABC igual a T1, T1 me guarda el A, el A valdría 3, el B valdría 7, el C valdría 1, ¿de acuerdo? Ya, esto lo pueden seguir, ya lo hemos hecho bastante, estos son ejercicios para que ustedes aclaren aún más los conceptos. Creo, no le subí esta PPT, parece así o no, parecerá. Ver, clases. Ya no importa, se los voy a mandar en este de tuplas. Ahí les cayó, les llegó, tiene que llegarles, muchachos, por el chat. ¿Ya? Sí, profe, sí llegó. Ya, vamos, muchachos, a hacer el control. ¿A qué hora termina la clase esta? A ver, 10, 25. Nos quedan 20 minutos. Ya, voy a hacer rápido el ejercicio. Acá, fíjense, antes de hacer este ejercicio del polígono, vamos a hacer el ejercicio de la distancia. ¿Ya? Solamente acá. Es decir, vamos a hacer la función distancia, la cual recibe la tupla 1, tupla 2. O coloquémosle punto 2. Punto 2 y punto 1, mejor para que... Ya. ¿Cómo se calculaba la distancia? Y vamos a asumir que cuando la llamamos print distancia, ustedes le pasan menos 2.5, 7.1. Ya. Ahí tenemos, ¿cómo llamaríamos? Están viendo el Python, ¿cierto? Chicos, sí. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, yo acá estoy diciendo que voy a llamar a la función distancia y le voy a pasar dos puntos. El punto 1 es una tupla, este punto está en el espacio, o sea, está en el plano, porque tiene coordenada X e Y, y este también está en el plano, tiene coordenada X e Y. Y me piden que calcule la distancia entre estos puntos. ¿Cómo se calculaba la distancia entre los puntos en el plano? ¿Se acuerdan? Por la raíz de x1 menos x2 más y1 más y2. Eso raíz cuadrada. Ya, le faltó elevar al cuadrado. Es la diferencia de los Sí, sí. coordenadas al cuadrado, pero se entendió. Sí. Ya, mira, lo primero que vamos a hacer, lo voy a hacer de la forma larga para repasar. Ustedes pueden decir, por ejemplo, x1, y1 es igual a punto 1, porque sabemos que punto 1 es una tupla. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esa desempaquetado? Estoy diciendo, oye, mira, el 2,5 guárdalo en x1 y el 7,1 guárdalo en y1. ¿De acuerdo? ¿Por qué este es el punto 1? Porque este es el primer elemento que yo le paso. Este elemento se va ahí y este se va acá. Recuérdense que este es concepto de funciones. Yo en la misma posición que llamo la función, en esa posición voy a guardar la variable. Entonces, esta primera tupla la guardo en punto 1, esta segunda tupla la guardo en punto 2.
Ahora, como punto 1 es una tupla, el primer elemento lo guardé en X1, es el 2,5, lo guardé en X1, y el segundo elemento 7,1 lo guardé en Y1. ¿De acuerdo? Ahora, para el segundo caso, se hace lo mismo. X2, Y2 es igual al punto 2. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo los valores. Y ahora podemos hacer distancia, va a ser igual a la raíz cuadrada, es decir, elevo a 5. ¿La raíz cuadrada de qué? De las diferencias al cuadrado. ¿Diferencias al cuadrado de qué? De el X1 menos el X2. Acá, fíjense, como está al cuadrado, da lo mismo si yo coloco X1 menos X2 o X2 menos X1. ¿Ya? Porque si hay alguno que da negativo, al elevarlo al cuadrado, lo pasé a positivo. Esa es la razón de que lo paso al cuadrado. Y acá tendríamos que hacer entonces I1 menos I2 al cuadrado. Y luego de eso, yo lo que hago es return this. ¿De acuerdo? Si hacemos F5, ejecutamos, bueno, acá nos dio un resultado. ¿Qué es eso? Ouch. Que sería 97,39. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren corroborar si está correcto, lo que podemos hacer es dejar un punto en el centro, ¿cierto? Dejemos al 0, 0. Y dejemos acá, bueno, así. Ejecutamos y nos deberá dar que la distancia es 12,7, que está correcto. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Consulta? Profe, ¿será como el de Santa Claus que mostraron en los... Exactamente. El de ¿no? Santa Claus, ustedes están sacando distancia. Sí. Ahora, esta es la forma de desempaquetado. Ahora, si hacemos la misma función def distancia 2 y sacamos punto 1, voy a abreviar punto 1, punto 2, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar por posición. Uno podría hacer el tiro return. Voy a retornar. ¿Qué cosa? La raíz cuadrada. ¿De qué cosa? De lo mismo. De las diferencias al cuadrado. De la suma de las diferencias al cuadrado. ¿Las diferencias de qué? De las coordenadas. Entonces yo sé que el P1, la posición 0, es el X, menos el P2 en la posición 0, también es el X. Entonces estoy restando los X al cuadrado, y acá P1, corchete 1, es el Y, menos P2, corchete 1, es el Y del punto 2. Y ahí tendríamos la función más corta, digamos, pero también que requiere un conocimiento, una abstracción mayor. Ahí ustedes eligen cuál van a trabajar. Acá están trabajando por la posición que ocupan. Acá están desempaquetando por la cantidad de datos que viene dentro de la tupla. Ustedes eligen cuál es el que van a trabajar, pero tienen que saber que ustedes una tupla la pueden acceder por la posición o una tupla la pueden acceder por los elementos que están dentro al colocar la misma cantidad de variables. ¿Me explico? ¿Se entiende, chicos? Si ustedes quieren ver si funciona, copiamos la de arriba, copiamos, ouch. Copiamos y acá colocamos distancia 2 ahora. Hacemos F5, ejecutamos y en ambos casos nos da 12,7, es decir, ambas funcionan. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? Sí, profe, se entendió. Ya. A ver cómo andamos de tiempo. Ya, muchachos, los voy a dejar que se vayan a hacer el control porque si no después se les va a pasar las 10:45. Recuerden que hasta las 10:45 está abierto el control. Ya son 10 minutos para darlo. Le estoy dejando 13 minutos para que no se les vaya a pasar la hora. El próximo jueves, muchachos, vamos a hacer ejercicios de tuplas, pero si se dan cuenta, lo nuevo que le agregamos es el desempaquetado y el empaquetado. Y el tema de la comparación. Eso es lo más nuevo que le agregamos de la lista. Lo demás es todo igual. Que estén bien, chicos. Cuídense, nos vemos el jueves. Mismo horario. ¿De acuerdo? Ya, profe, que está muy bien.